Y hoy vamos a iniciar una serie que le hemos titulado Oscuridad antes del amanecer. Y vamos a ver cómo Jesús vivió ese momento oscuro allí en el huerto de Getsemaní. Y en esta mañana la primera parte que vamos a ver es la oración de Jesús, basado en el capítulo 26 de Mateo. Y qué noche tan extraordinaria fue esa en ese momento. Comienza con la cena del Señor, luego Jesús fue al huerto de Getsemaní y allí ¿qué hizo? Oró. Entonces llegó Judas con una turba, armado con espada, con garrotes, y Jesús fue arrestado y atado. Luego siguió una serie de pruebas en su contra hasta llegar a la crucifixión. Y dicen que Jesús fue crucificado más o menos a las 9 de la mañana. Oiga, hoy el teléfono como que no quiere responder. Por lo tanto, todas esas pruebas, cuando Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, pasó una noche muy larga. Y esa noche fue bien oscura. Y en el huerto de Getsemaní Jesús dijo a los que lo arrestaron, dice esto: esta es la hora en que reinan ¿qué? Las tinieblas. Y esto nos lo dice Lucas 22:53. Y el amanecer llegaría con la resurrección de Jesucristo. Pero la noche en que Jesús fue traicionado, arrestado, azotado y condenado fue la oscuridad antes del amanecer. Así que vamos a ver 3 escenas durante esta serie y hoy vamos a comenzar con el huerto de Getsemaní y la oración de Jesús. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 26 y vamos a estar Mateo 26 desde el versículo 36. Mateo capítulo 26 versículo 36 y está allí en pantalla. Y dice: entonces Jesús fue con ellos. ¿Con quiénes? Con los discípulos, a un lugar llamado Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Así que vamos a ver en esta mañana la vida emocional de Jesús. ¿Qué pasó en ese momento en que Jesús llega y ora? ¿Por qué tiene que orar Jesús? ¿Por qué está tan angustiado y tan triste Jesús? Y por eso Jesús, para él era importante la oración. Sabemos que Jesús entregó la oración especialmente en momentos claves de su ministerio. Y tomando consigo a Pedro, versículo 37, y a los 2 hijos de Zebedeo, Pedro, Santiago y Juan, les dijo: velen y ¿qué? Y oren por mí. Ellos eran las personas más cercanas del Salvador. Habían visto su gloria revelada en la transfiguración y Cristo los quería cerca porque sabía que ese momento estaba muy, muy mal. Y dice el versículo 37 y 38, dice que Jesús ¿cómo comenzó? ¿A qué? A entristecerse y a angustiarse. ¿A tal punto de qué? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y a veces escuchamos personas que mueren con el corazón roto, personas que mueren tristes por la situación que pasaron, por la angustia que vivieron sus últimos momentos antes de morir. Y un hombre, profesor de teología de Princeton, escribió un artículo titulado sobre la vida emocional de nuestro Señor. Y él explora todas las palabras que tenemos aquí en estos versos. Y aquí en este verso usa la palabra triste y atribulado, pero él la traduce como un momento de horror, un momento de
escalofrío, un momento de angustia, un momento desconcertado. Es como si estuviera mirando algo que lo llena de horror y lo hace retroceder. Por eso fue tan importante esas palabras de Jesús que dice, Padre, ¿qué? Si es posible. Porque lo que él estaba viendo era muy difícil para él. Y nosotros nos alegramos ahora en Semana Santa, ver a Jesús crucificado, ver a Jesús cómo hizo todo por la humanidad, pero no vemos lo emocional que tuvo que enfrentar Jesús. Y Jesús sabía que enfrentaría el terrible dolor de la crucifixión. Y 3 veces le había dicho a sus discípulos que el Hijo del Hombre debía sufrir muchas cosas y morir. Y nuestro Señor sabía que le esperaba una muerte dolorosa. Pero en el huerto de Getsemaní parece que a nuestro Señor se le dio una visión más clara de lo que había allí en la copa. Y por eso el versículo 39 dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Pero qué es esa copa entonces? ¿Qué había en esa copa? Que Jesús le permite decir al Padre, si es posible. Ese si es posible, ¿cómo lo traducimos? Como hay otra alternativa, hay algo mejor que podamos hacer, Dios, porque esto está muy difícil. Y la copa era un cóctel mezclado con 3 ingredientes potentes. Primero, ¿cuál? Llevar el pecado. Segundo, ser abandonado. Y tercero, soportar la ira. ¿Qué tal esos ingredientes de esta copa? ¿Se la quisiera tomar? Ninguno de nosotros quisiéramos tomarnos esa copa. ¿Y Jesús qué dijo? Si es posible, yo tampoco quiero tomar esa copa, porque esa copa lleva ingredientes muy potentes. Y vamos a ver el primero. Y el primer ingrediente es llevar el pecado sobre él. Y la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él seamos justicia de Dios. Y cuando Jesús muere en la cruz, los pecados de todo el mundo fueron cargados ¿sobre quién? Sobre él. Pregunto, ¿usted tiene pecados? Sí, cierto. ¿Pecados qué? Pasados, pecados presentes y pecados futuros, ¿cierto? Imagínense solo sus pecados. ¿Qué tan grandes son sus pecados? Chiquitos, grandes. Grandes, ¿cierto? Imagínense mi pecado. Ahora imaginémonos los pecados de todos los que estamos acá. ¿Cuántos pecados serían? Ahora imaginémonos los pecados de todo Pereira, los pecados de todo Colombia, los pecados de todo el mundo. ¿Y Cristo qué hizo? Cargó el pecado de toda la humanidad. Por eso era fácil llegar a tomar esa copa. Era sentir ese peso del pecado sobre sus hombros. Y nosotros decimos, qué bonito que Jesús fue a la cruz. Gracias a Él por la cruz. Pero no vemos que ahí en el huerto de Getsemaní, Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y Él cargó con la culpa de nuestros pecados, como si Él mismo los hubiera cometido, como si fueran suyos. Él no conoció pecado, pero por amor se hizo pecador. Y todo esto en su totalidad fue puesto sobre Jesús. Así que el llevar ese pecado no era nada fácil para Jesús. Y luego tomó el segundo ingrediente de esta copa. ¿Y era ser qué? Abandonado. Y por eso Jesús dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y Jesús nunca se había sentido abandonado por el Padre, porque Jesús siempre tuvo una relación cercana con Jesús, con Dios.
Jesús siempre decía, yo no hago mi voluntad, sino hago la voluntad del que me envió. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y todo el tiempo era una relación estrecha con su Padre. Pero él sabía que en ese momento en que él tomara ese pecado, Dios, ¿qué iba a hacer? Lo iba a abandonar. Y por eso esas palabras tan fuertes de Jesús en la cruz que dice, Dios mío, ¿qué? ¿Por qué me has abandonado? No sé si alguno ha experimentado el abandono y no sé qué tan difícil y tan fuerte es. Y algunos pueden decir, yo he experimentado eso, el ser abandonado por mis papás o el ser abandonado por personas queridas. Mi abuelita partió y se fue y me siento abandonado, abandonada. Jesús experimentó también el abandono de su Padre. Y era fácil experimentar el abandono del Padre cuando estaban tan íntimamente estrechos, una relación tan cercana. Y por eso Jesús dice, yo no quiero experimentar el abandono. Y al experimentar el abandono, experimentaba también algo, y era la ira de Dios. Isaías 51:17 dice, despiértate, despiértate, levántate Jerusalén, tú que bebiste de la mano del Señor el cáliz de su ira, que bebiste hasta las heces del cuenco, el cáliz del espanto. Y hay muchos lugares en la Escritura donde la imagen de la copa se usa para representar la ira de Dios, el terrible juicio de Dios derramado a causa del pecado. Y por eso la persona que bebe de esta copa no sería capaz de tomarla, porque es llevar el pecado, llevar el abandono y llevar la ira de Dios. ¿Cuántos quisieran tomar esta copa? No sabe bueno. Para nada. Y nadie, absolutamente nadie es capaz de beber esa copa. Por eso ahora entonces sí cobra sentido esas palabras de Jesús. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Jesús fue muy emocional en ese momento y le dijo, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Y nuestro Señor tropezó bajo el peso físico de la cruz de madera que llevaba, la viga que estaba sobre sus hombros. Y aquí en el jardín él tambaleó bajo el peso mental y emocional de la maldición que soportaría la mañana siguiente. Cristo no tenía pecado. Eso era todo lo que él había conocido. ¿Qué significaba entonces cargar con el pecado de la humanidad? ¿Qué significaría que se le impusiera el pecado del mundo? Cristo solo había conocido la alegría y una relación con Dios. ¿Qué significaría entonces ser abandonado? Y Cristo había conocido la aprobación de la sonrisa del Padre. Ahora, ¿qué significaría soportar la ira de Dios? Y en Getsemaní nuestro Señor estaba mirando un abismo de oscuridad, aturdido, desconcertado y lleno de horror. Por eso Él dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No hay otra forma, Señor, yo lo hago. Pero esto es lo que pasó, lo que le pasó a Jesús en el jardín. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Tendrá que ver algo con nosotros? Todo. ¿Cómo sacar fuerzas de esto para nuestras vidas? Y lo primero que quiero decirles en esta mañana es que nuestro Salvador sabe lo que es estar angustiado. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Allí en sus mesas van a compartir cuándo fue la última vez que usted se sintió angustiado. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió verdaderamente triste? Y puedan contar esa experiencia de yo me sentí angustiado hace poco y yo me sentí triste o tal vez me sentí abandonado, ¿sí? Entonces allí 3 minuticos, 4 minuticos, y 1 o 2 personas quieren compartir allí una experiencia de sentirse angustiados.
Bien, ¿cuántos se sintieron angustiados esta semana? ¿Qué pasó? ¿Cuántos se sintieron angustiados hace 15 días? Y mire, eso es tan importante porque Jesús entiende que nuestra angustia, porque Él también tuvo angustia y eso fue su parte emocional. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Cuando nos enfrentamos a un viaje hacia lo desconocido y vamos a un lugar donde nunca hemos estado, tu Salvador ha estado allí y Él caminará contigo. Cuando llega un momento en que te sientes depresivo o depresiva, cuando sientes que no tienes fuerza, no tienes el ánimo para seguir adelante, cuando lo que ves a tu alrededor no es nada alegre o feliz, ten presente esto, y es que tu Salvador ha estado allí y caminará contigo. Cuando llegas a un lugar donde el peso de la responsabilidad, porque otras personas dependen de ti, y te empiezas a sentir ¿cómo? Angustiado, angustiada. ¿Y qué va a pasar entonces si yo no estoy? Piensa en ese peso que descansa sobre los hombros de Jesús en el jardín. Si te das cuenta de que mirar en el futuro con unas sensaciones de horror, de pavor por lo que puede ocurrir, y lo que está hacia adelante parece algo oscuro, y que a veces dices, ¿cómo voy a enfrentar esto? ¿Cómo sigo adelante? Ten presente que tu Salvador ha estado allí y caminará contigo. Si llegas a un lugar donde las personas te decepcionan, has invertido tiempo y tiempo en las relaciones, pero las personas que fallan, las personas te decepcionan. Ten presente que a Jesús también que las personas cercanas lo decepcionaron. No solo eso, sino que también que lo traicionaron, lo abandonaron. Así que cuando te sientas preocupado, preocupada, abrumado, desconcertado, tu Salvador ha estado allí. Y Jesucristo puede caminar contigo en el lugar más oscuro. Y allí es donde tú y yo necesitamos esas fuerzas. Es por eso que Hebreos 4 cobra tanto sentido cuando dice, tienes un Salvador que puede simpatizar con tus necesidades. Él ha estado allí y te acompañará a través de tus problemas. Así que tengamos esto siempre presente. Nuestro Salvador, ¿sabe qué? ¿Qué es qué? ¿Qué es estar angustiado? Él te entiende. Él te entiende qué es estar preocupado. Y a veces hay personas que nos dicen, pero no pues que usted es un hombre o una mujer de oración. No pues que usted va a una iglesia. Pero entendamos que Jesús también pasó por esa situación de sufrimiento y dolor. Y lo segundo que quiero que puedas tener claro en esta mañana es que nuestro Salvador sabe lo que es ser desgarrado. Por eso dice, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase ¿qué? Tu voluntad. Pregunta, ¿hacemos la voluntad del Padre? Cuando estamos angustiados, horrorizados, temerosos, le decimos a Dios, hágase tu voluntad, pero en realidad, ¿qué hacemos? Nuestras emociones a veces son más grandes que nuestra fe, ¿o no? Y a veces nuestras emociones hacen más fuerza y por eso nuestra fe se debilita. Por eso nuestro Salvador sabe lo que es ser desgarrado. Porque día a día nos enfrentamos a tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Y entonces muchas veces decimos, pues ¿qué sabe realmente Jesús acerca de nuestras luchas? Si Él nunca tuvo pecado,
Si él nunca supo qué es estar depresivo, qué es estar con problemas económicos. Jesús no tuvo familia, no sabe qué es tener hijos y tener hijos problemáticos, o tener una esposa o un esposo. ¿Qué sabe Jesús de mis luchas? Si Jesús era santo, no había pecado en él. Nuestra naturaleza es muy diferente a la naturaleza de él. Porque Santiago 1:14 dice: cada uno de nosotros es tentado cuando somos seducidos por nuestro propio deseo. Vea, ¿esto qué? Esto va a la carne, ¿sí? La carne es débil. Y nosotros decimos, ¿pero qué sabe Jesús de eso? Si Jesús nunca tuvo pecado. Cristo no tuvo ningún deseo perverso. Jesús nunca tuvo que luchar contra adicciones. Jesús nunca tuvo pecados que volvieron a perseguirlo y atormentarlo. Nunca tuvo que lidiar con ninguno de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué puede saber realmente Jesús sobre mis luchas que experimento día a día? Pues bien, Jesucristo tuvo una lucha allí en el huerto de Getsemaní. Porque ser humano implica, escuchen muy bien, ser humano implica tomar ¿qué? Decisiones. ¿Y Jesús era qué? Humano. Y por eso Jesús dice: yo no busco mi voluntad, busco la voluntad del Padre. Mi comida es hacer la voluntad. Pero en ese momento del huerto de Getsemaní, Jesús le hace una petición al Padre. ¿Qué le dice? Si es posible. Y ahí es donde su área emocional empieza a tomar más sentido. Y es donde él debe tomar una decisión en si seguir en la dirección de la voluntad de su Padre o simplemente tomar otra decisión. Y nuestra cultura no puede imaginar nada más grande que nuestros propios deseos y nuestra propia voluntad. Vivimos en un mundo donde millones están convencidos de que la fe en Jesús es algo bueno. Y por eso es que muchas veces celebramos Semana Santa. Porque dice, la fe en Jesús es algo bueno. Pero, ¿es bueno para quiénes? Para otras personas. Pero, para mí, no es importante. Pero Getsemaní grita a todas las personas del planeta: tú necesitas un Salvador. Porque si no tienes un Salvador que se tome esa copa amarga, ¿quién se la va a tomar? Aquellas personas que no reconocen a Jesús como su Salvador. Y entonces van a experimentar la culpa del pecado, ser abandonados y la ira de Dios. Y el mundo puede tal vez reírse de estas cosas, pero es porque el mundo está dormido. Como también quienes estaban dormidos, los apóstoles, ¿sí? Y si la copa hubiera pasado de él, nos habría pasado a nosotros. Gracias a Dios no nos pasó, pero Jesús bebió esa taza. Entonces, ¿por qué Jesús debería haber hecho todo esto? Y Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Y Jesús bebió la copa porque no había otra forma en que los hombres y mujeres pudieran ser salvos de cargar con sus propios pecados. Nadie de nosotros es capaz con cargar con nuestros propios pecados, mucho menos con los pecados de otras personas y mucho menos por los pecados de toda la humanidad. Nada más podrá salvar a los pecadores excepto Jesús bebiendo esa copa. Y Él la bebió, Él cargó con nuestros pecados, Él sintió el abandono de su Padre y Él experimentó la ira de su Padre. Y esta es la seguridad, si eres un creyente en el Señor Jesucristo, porque no te desempeñas en lo que hiciste, sino en lo que Jesús hizo en la cruz.
tus pecados han sido cargados en esa cruz. Y por eso es tan importante este texto, y con eso termino. Y dice, ¿ya no qué? Ya no hay condenación para quienes, para aquellos que han decidido decir, yo entrego mi vida a Dios. Padre, yo te entrego esos pecados. Yo no quiero tomar esa copa. Y creo que nadie de los que estamos aquí quisieran tomar de esa copa. Pero Jesús sí lo hizo. Y aunque tambaleó en algún momento en su área emocional, sí le dijo al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús lo hizo. ¿Te gustaría beber de esta copa? Si no quieres beber de esta copa, debes de tomar una decisión. Y si dices, yo no quiero beber de esa copa, pues hay alguien que la tomó por ti. Y Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿qué? Nadie viene al Padre. Porque yo asumí esa responsabilidad de ir a la cruz por tus pecados. Le invito a que pueda cerrar sus ojos o simplemente tener un momento de concentración. Y piense en esta copa. Piense en este momento amargo que Jesús vivió. Y para Él fue difícil, pero tuvo tanto amor por ti y por mí que estuvo dispuesto a experimentar y a beber de esa copa. Tú no quieres beber de esa copa, pero también debes tomar una decisión. Y esa decisión es entregar tu vida a Dios, para que Él pueda cargar con tus pecados pasados, presentes y futuros. Muchas veces decimos, ya no quiero vivir de esta manera, ya me cansé de hacer las cosas creyendo que son correctas, pero cargo con tantas culpas, cargo con frustraciones del pasado que me impiden acercarme a Dios. Y en esta mañana hablo para aquellos que quieren decidir en esta mañana, decir, yo no quiero beber de esa copa, no quiero cargar con el pecado que cada día me trastorna, no quiero ser abandonado por Dios. Tal vez has sido abandonado por tus padres, abuelos, personas cercanas, queridas, y has experimentado ira en tu hogar, en tus relaciones interpersonales, y tú dices, yo no quiero seguir experimentando esto, yo quiero acercarme a Dios. Y hoy es un buen momento, porque Jesús te llama y te dice, yo bebí esa copa por ti, para que tú no experimentes nada de lo que ese sufrimiento y ese dolor atraía esa copa. Y lo hice por ti. Solo que puedes tomar una decisión en esta mañana, y es: reconoce que necesitas un Salvador, que necesitas que alguien cargue tus pecados por ti. Y dile, yo quiero entregarte mi vida verdaderamente. Quiero a partir de hoy vivir de manera diferente. No una religión, no un estilo de vida basado en mis propios deseos, sino una relación continua contigo. Y dile, Jesús, yo quiero que entres en mi corazón y dame gozo, dame alegría, dame paz, porque necesito paz en medio de mis días y mis circunstancias, en medio de mis momentos difíciles, de angustia y de soledad. Necesito un Salvador. Y Jesús vendrá a ti y llenará esa copa amarga por una copa de abundancia de vida y de amor. Y Padre, gracias por aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Aquellos que hemos decidido que estar contigo es lo mejor y lo necesario para nuestras vidas. Gracias, Señor, por
el sacrificio tan grande que hiciste allí en la cruz. Y te pedimos perdón porque muchas veces no valoramos ese amor tan grande que hiciste en la cruz, porque te costó toda tu vida y te costó el ir al huerto de Getsemaní para ser azotado, para ser traicionado, para llevar todo el peso de nuestro pecado, el abandono y la ira de Dios. Gracias te damos, Señor. En Cristo Jesús oramos en esta mañana. Amén. Amén.